La vieja rueda del cubo de la fregona chirriaba mientras María la empujaba por el pasillo de mármol de la Academia de Música Golden Gate. Eran pasadas las 9 de la noche y el elegante edificio por fin estaba tranquilo durante el día. Este lugar bullía de chicos ricos que tocaban instrumentos caros y profesores que vestían trajes que probablemente costaron más de lo que María ganó en 3 meses. María llevaba casi 2 años limpiando estos pasillos. Conocía cada rincón, cada rasguño en los pisos de madera, cada mancha en la alfombra que no salía por mucho que fregara. A los 43 años se movía un poco más despacio que antes, pero nunca se quejó. Este trabajo pagaba las cuentas, y en Estados Unidos eso era más de lo que mucha gente había tenido. Usaba el mismo uniforme azul descolorido todos los días con su nombre bordado en letras pequeñas sobre el bolsillo. Su cabello negro siempre estaba recogido en una coleta sencilla y mantenía la cabeza gacha cuando pasaban estudiantes o profesores. La mayoría ni siquiera la veían. Solo era parte del edificio, como las paredes o las elegantes lámparas de araña que colgaban del techo. Sin embargo, esta noche se sentía diferente. La academia se preparaba para su evento más importante del año, una cena elegante donde la gente adinerada vendría a donar dinero. El personal había estado corriendo toda la semana para asegurarse de que todo estuviera perfecto. María había estado trabajando horas extra limpiando y puliendo hasta que sus manos quedaron en carne viva mientras fregaba cerca de la sala principal de conciertos. Podía oír a alguien practicando el piano dentro. La música se filtraba a través de las pesadas puertas de madera. Y a pesar de sí misma, María se detuvo a escuchar. Era una pieza hermosa, aunque podía ver que el estudiante estaba teniendo dificultades con algunas de las partes más difíciles. La melodía le recordó algo de hace mucho tiempo, algo que le oprimió el pecho. Cerró los ojos por un momento y dejó que la música la inundara. Podía ver sus dedos moviéndose sobre las teclas, podía sentir el suave marfil bajo las yemas de sus dedos. Pero esa era una vida diferente, una persona diferente antes de que todo cambiara. «Oye, tú». Una voz aguda la llamó desde atrás. María dio un salto y se dio la vuelta. Uno de los guardias de seguridad de la academia caminaba hacia ella, con aspecto molesto. «No se supone que te detengas a escuchar», dijo en inglés. Hablaba despacio, como si fuera una niña. «Solo limpia y sigue adelante», respondió María en voz baja. Su acento era denso. Llevaba 15 años en Estados Unidos, pero el inglés todavía le hacía sentir como si llevara zapatos que no le quedaban bien. El guardia negó con la cabeza y se alejó. María volvió a fregar, pero sus oídos seguían atentos a la música de piano. Conocía esa pieza. Era Chopin, uno de sus nocturnos. Recordaba haberla aprendido a los 17 años, allá en Rumanía. Su profesor le había dicho que tenía un talento natural, que podía llegar lejos si se esforzaba, pero la vida tenía otros planes. María terminó de limpiar el pasillo y pasó a la siguiente sección. La academia era enorme, con docenas de salas de práctica, 3 salas de conciertos y oficinas que parecían interminables. Había aprendido a limpiar eficientemente, moviéndose como un fantasma por el edificio. Cuanto más rápido trabajaba, más tiempo tenía para escuchar la música que parecía. Filtrando por todas las habitaciones, en la sala de práctica 12, una joven tocaba el violín. No podía tener más de 16 años, pero vestía ropa que probablemente costaba más que el alquiler mensual de María. La chica seguía desordenando la misma sección una y otra vez, frustrándose y volviendo a empezar. María quería decirle que bajara el ritmo para sentir la música en lugar de solo tocar las notas, pero seguía caminando por el pasillo. Alguien tocaba el violonchelo. El sonido profundo y rico hizo que el corazón de María se doliera con recuerdos. Recordaba estar sentada en la última fila de la Filarmónica de Bucarest, viendo a los Kellist mover sus arcos con tanta gracia. Había soñado con tocar en ese escenario algún día, vestida con un hermoso vestido negro. Su familia observaba con orgullo desde el público. En cambio, ella estaba allí,
empujando un cubo de fregar e intentando ser invisible. La sala principal de conciertos era el lugar que menos le gustaba a María para limpiar, pero también el que más amaba. Era donde la academia celebraba sus grandes actuaciones con asientos de terciopelo rojo y un escenario que parecía brillar bajo las luces. El piano estaba en el centro, un enorme piano de cola negro. Eso probablemente costaba más que las casas de la mayoría. María siempre guardaba esta habitación para el final. Cuando terminaba de limpiar, a veces se sentaba en la última fila unos minutos imaginando cómo se sentiría cruzar ese escenario. Nunca tocaba el piano, ni siquiera se acercaba, pero lo miraba como si fuera un viejo amigo al que no podría visitar esa noche mientras limpiaba las ventanas y pulía los asientos de madera. María se encontró tarareando suavemente. Era una vieja canción folclórica rumana que su abuela solía cantar, simple y dulce. Ni siquiera se dio cuenta de que lo estaba haciendo hasta que escuchó su propia voz resonando en el pasillo vacío. El sonido la sobresaltó. Miró rápidamente a su alrededor, asegurándose de que nadie la hubiera escuchado. Lo último que necesitaba era meterse en problemas por hacer ruido. Este trabajo era todo lo que tenía y no podía permitirse perderlo. La vida de María en Estados Unidos no había sido fácil. Llegó aquí con grandes sueños y $500 en el bolsillo. Pensó que encontraría trabajo como profesora de piano, tal vez tocaría en pequeños restaurantes u hoteles, pero sin papeles en regla ni contactos, sin un inglés perfecto, esas puertas permanecieron cerradas, así que limpió oficinas, luego fábricas y finalmente encontró este trabajo en la academia. No era lo que había planeado, pero era un trabajo honesto, y a veces, tarde por la noche, cuando el edificio estaba vacío, podía fingir que pertenecía a este mundo de la música. Su familia en Rumanía no sabía toda la verdad en sus cartas. Les contó que trabajaba en una escuela de música, lo cual era técnicamente cierto, solo que no mencionó que la limpiaba en lugar de dar clases. Su madre estaba orgullosa de decirles a los vecinos que su hija trabajaba con músicos famosos en Estados Unidos. María no tuvo el coraje de corregirla mientras terminaba de limpiar la sala de conciertos. María escuchó pasos en el pasillo. Rápidamente recogió sus materiales y se dirigió al armario de suministros. Probablemente era solo otro guardia de seguridad haciendo su ronda, pero no. Quería explicar por qué tardaba tanto en el elegante salón. Mañana sería la gran cena benéfica. La academia estaría llena de gente adinerada comiendo comida cara y firmando cheques carísimos. María también estaría allí, pero en la cocina, lavando platos y manteniéndose oculta, oiría la música de la otra habitación e imaginaría ser parte de ella, pero permanecería invisible, como siempre. Pero a veces, tarde por la noche, en su pequeño apartamento, María se sentaba ante su viejo teclado, uno electrónico barato que había comprado en una casa de empeños. Tocaba suavemente para que los vecinos no se quejaran y durante esos pocos minutos recordaba quién era. Sus dedos aún conocían la música incluso después de todos estos años de sostener trapeadores en lugar de tocar melodías. Nunca imaginó que mañana por la noche lo cambiaría todo. Ese momento de crueldad se convertiría en la puerta a una nueva vida. Por ahora, solo era María, la señora de la limpieza. Invisible y olvidada, cargando 15 años de silencio y toda una vida de música. Encerrada en su corazón, la noche de la gran cena benéfica llegó como una tormenta. María no estaba lista para ella, había estado trabajando desde las 4 de la tarde, ayudando a poner las mesas, puliendo los cubiertos y asegurándose de que cada copa brillara bajo las elegantes luces. La academia se había transformado en algo mágico con manteles blancos, flores frescas y velas que lo hacían brillar todo. María se quedó en la cocina la mayor parte de la noche lavando platos y rellenando el agua. Imágenes a través de las puertas de servicio. Podía ver destellos del comedor principal. Mujeres con vestidos caros reían y charlaban sobre sus joyas, captando la luz. Hombres con trajes perfectos hablaban de negocios mientras bebían vino que probablemente costaba más de lo que María había ganado en una semana. Intentó permanecer invisible, como siempre,
pero esta noche se sentía diferente. Había electricidad en el aire, una atención que no podía comprender del todo. Tal vez era porque esta cena era muy importante para la academia o tal vez era algo completamente distinto. Alrededor de las 9, después de que se sirviera el plato principal, le dijeron a María que ayudara a recoger las mesas. Tomó una bandeja y entró con cuidado al comedor, manteniendo la mirada baja. Las conversaciones eran ruidosas y alegres, llenas de risas y el tintineo de copas. Fue entonces cuando se fijó en una mujer en la mesa 5 que parecía llamar la atención. Mirara donde mirara, probablemente rondaba los 50, con el pelo rubio perfectamente peinado y un vestido que gritaba dinero. Todo en ella era elegante y elegante, desde su pintalabios rojo hasta sus pendientes de diamantes que reflejaban la luz. Cada vez que movía la cabeza, la mujer se llamaba Catherine y María había oído al resto del personal hablar de ella. Era una de las mayores donantes de la academia, alguien que podía firmar un cheque que financiaría la escuela durante meses. Pero había algo frío en su sonrisa, algo que incomodaba a María incluso desde el otro lado de la sala. Mientras María recogía silenciosamente los platos vacíos, no pudo evitar escuchar la conversación de Catherine. La mujer hablaba en voz alta, asegurándose de que todos en las mesas cercanas pudieran oír sus historias sobre vacaciones caras y eventos benéficos. Parecía disfrutar siendo el centro de atención y sus amigas estaban pendientes de cada palabra que decía Catherine. Su voz se oía por toda la sala. Me encanta ver cómo vive la otra mitad. Es tan auténtico. Sus amigas se rieron, aunque María no entendía por qué se escondía algo cruel detrás de esa risa. Algo que la hizo querer desaparecer aún más de lo habitual. María estaba recogiendo vasos de una mesa cercana cuando ocurrió el desastre. Su codo golpeó una jarra de agua y vio con horror cómo se volcaba, derramando agua fría sobre el mantel blanco y el suelo. El estruendo fue tan fuerte que hizo que varias personas se giraran y miraran. «Oh, no», María susurró. Con la cara ardiendo de vergüenza, rápidamente agarró servilletas y empezó a intentar limpiar el desastre. Le temblaban las manos. Bueno, se oyó la voz de Catherine a sus espaldas. Miren lo que tenemos aquí. María sintió decenas de ojos fijos en ella mientras se arrodillaba en el suelo, absorbiendo agua con toallas de papel. Quería desaparecer, fundirse con la costosa alfombra y no ser vista nunca más. Lo siento mucho, María dijo en voz baja, con su acento marcado por el nerviosismo. Lo limpio. Lo siento mucho. Catherine se levantó de su mesa y María pudo ver sus costosos tacones acercándose. Todo el comedor parecía haberse quedado en silencio, como si todos estuvieran viendo un espectáculo que no querían perderse. ¿Saben qué me parece fascinante?, Catherine anunció a la sala. Su voz alta y teatral. Así es como algunas personas simplemente existen en nuestro mundo sin ser realmente parte de él. El estómago de María se desplomó. Podía sentir que algo malo se acercaba, como una tormenta formándose en el horizonte. O sea, aquí estamos. Catherine continuó gesticulando alrededor de la sala, rodeada de toda esta hermosa música y cultura. Y, sin embargo, algunas personas viven toda su vida sin experimentarla realmente. Algunas personas. Se rió nerviosamente. El director de Simi intentó acercarse, probablemente para calmar la situación, pero Catherine no había terminado. «Lleven a nuestra amiga», dijo señalando a María, que seguía de rodillas limpiando agua. «Apuesto a que lleva años trabajando en esta hermosa academia escuchando toda esta magnífica música, ¿pero alguna vez la ha entendido realmente? ¿Ha participado alguna vez en la cultura que la rodea?» El rostro de María ardía de vergüenza. Quería levantarse e irse, pero sentía las piernas congeladas. Podía oír susurros y ver a gente sacando sus teléfonos. Algunos probablemente enviaban mensajes, pero otros definitivamente estaban grabando. «Saben que sería divertido», dijo Catherine, y María pudo oír la cruel sonrisa en su voz.
Creo que Nuestra Señora de la Limpieza debería tocar algo para nosotros en ese hermoso piano. La sugerencia resonó en la sala como una bomba. Algunos se quedaron sin aliento, otros rieron nerviosamente y algunos intentaron protestar. Pero Catherine ya caminaba hacia el piano de cola que estaba al frente de la sala, usado antes por un músico profesional durante la cena. «Vamos», gritó Catherine. «El público, ¿no creen que sería entretenido? Veamos que le han enseñado años de escuchar». María finalmente encontró la fuerza para ponerse de pie. Todo su cuerpo temblaba y sintió náuseas. «No, por favor», dijo en voz baja. «Solo trabajo aquí, limpio». Pero Catherine no escuchaba. Ya estaba en el piano, pasando sus dedos con manicura perfecta por la superficie pulida. Todos se reunieron a su alrededor. «Disfrutemos de verdad». La multitud empezó a moverse, algunos a regañadientes, otros con curiosidad. María pudo ver que sostenían teléfonos, cámaras listas para grabar lo que pasara. Sabía que en minutos, lo que pasara allí, estaría en todas las redes sociales. «Por favor», repitió María, pero su voz era tan baja que casi nadie la oyó. Los amigos de Catherine la animaban, riendo y aplaudiendo como si fuera la mejor idea que habían oído en toda la noche. Que tocara algo clásico. Uno de ellos gritó, «A ver si sabe la diferencia entre Mozart y la canción de McDonald's». La risa que siguió fue aguda y cruel. María sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas, pero parpadeó para contenerlas. No les daría a esas personas la satisfacción de verla llorar. «Yo no toco», dijo María más alto esta vez. «Solo limpio. Por favor, vuelvo a la cocina». Pero Catherine no se rendía. Había encontrado su entretenimiento para la noche y no iba a dejarlo pasar. «Oh, no seas modesta», dijo con una voz fingida y dulce. «Estoy segura de que has aprendido algo de todo esto. Que escuchen, solo toquenos algo, cualquier cosa servirá». La multitud estaba creciendo, ahora formando un círculo alrededor del piano. María se sintió atrapada como un animal en una jaula sin donde correr. Podía ver al director de la academia, que parecía incómodo, pero él tampoco lo detenía. Estas eran las personas que pagaban su salario, que mantenían la academia en funcionamiento. Alguien en la multitud gritó, «Vamos, toquen algo». Y otros comenzaron a unirse. Empezó como un gesto de aliento, pero rápidamente se convirtió en cánticos. «Toca, toca, toca». Los ojos de María temblaban tanto que apenas podía mantenerlos firmes. La habitación parecía dar vueltas y podía oír los latidos de su corazón en sus oídos. Todas esas caras mirándola, todos esos teléfonos grabando, esperando a que fallara y les diera algo de qué reírse. Miró el piano, el hermoso y perfecto piano de cola que había admirado desde lejos durante 2 años. En cualquier otra situación, se habría sentido honrada de tocar esas teclas, pero ahora se sentía como una trampa, un escenario preparado para su humillación. «No puedo», susurró, pero su voz se perdió en el ruido de la multitud. Catherine sonrió triunfalmente y palmeó la banqueta del piano. «No te preocupes, querida, no esperamos al Carnegie Hall. Solo tócanos algo sencillo. ¿Sabes? Twinkle twinkle little star». El tono condescendiente de su voz hizo que el pecho de María se oprimiera con una mezcla de miedo y algo más. Algo que llevaba 15 años dormido, pero que empezaba a despertar. María se quedó paralizada frente al piano de cola. Su corazón latía tan fuerte que creía que todos podían oírlo. La multitud había crecido y podía ver al menos 20 teléfonos apuntándola, listos para grabar lo que sucediera después. Los cánticos se habían calmado, pero la expectación en la sala era densa como la niebla. Catherine estaba a su lado con esa sonrisa cruel, una mano apoyada en el piano como si fuera suyo. «Adelante, querida», dijo con esa falsa voz dulce. «Todos estamos esperando». Las manos de María temblaban mientras miraba las teclas. Eran blancas como la nieve fresca, negras como la medianoche,
cada una pulida como un espejo. No había tocado un piano de verdad en más de 3 años. El teclado barato de su apartamento no se parecía en nada a este hermoso instrumento. Tal vez no sepa tocar. Alguien susurró entre la multitud lo suficientemente alto para que todos lo oyeran. Claro que no. Otra voz respondió, esto va a ser divertidísimo. María sentía lágrimas acumulándose en sus ojos, pero algo más se acumulaba en lo profundo de su pecho. Algo que había estado durmiendo durante 15 largos años comenzaba a despertarse. Era ira, pero no del tipo explosivo y ardiente. Era algo más frío, algo que había estado esperando pacientemente su momento. Se sentó en el banco del piano y la multitud se quedó en silencio. Incluso Catherine retrocedió, probablemente esperando oír algún torpe intento de... Mary tenía un corderito o tal vez nada. María vio a la gente levantando sus teléfonos, asegurándose de tener el ángulo perfecto. Por un momento, María se quedó sentada. Mirando fijamente las teclas en su mente, podía oír la voz de su antigua maestra de hace 25 años. La música no se trata de presumir. María, se trata de la verdad. Cuando tocas, debes decir la verdad, aunque duela. La verdad. ¿Cuál era su verdad? Su verdad eran 15 años de silencio. 15 años ocultando quién era realmente. 15 años fingiendo que la música en su corazón había muerto cuando se fue de Rumanía. 15 años viendo a otras personas vivir la vida que ella había abandonado. Pero la música no muere, solo espera. María puso sus manos sobre las teclas y algo mágico sucedió en el momento en que sus dedos tocaron el suave marfil. La habitación a su alrededor pareció desvanecerse. Los rostros crueles. Las cámaras de los teléfonos. La sonrisa burlona de Catherine. Todo se convirtió en ruido de fondo. No empezó con algo simple. No tocó Twinkle Twinkle Little Star como Catherine había sugerido. En su lugar, empezó con algo que había vivido en su corazón durante décadas. La balada número 1 de Chopin en sol menor. Las primeras notas eran suaves, casi susurradas, como alguien contando un secreto. La multitud seguía esperando el fracaso, esperando a que comenzara el chiste, pero cuando los dedos de María encontraron su ritmo mientras la melodía comenzaba a construir algo en la sala, cambió. Esta no era la interpretación de alguien que había aprendido algunas canciones de videos de YouTube. Era la interpretación de alguien que entendía la música por dentro y por fuera. Alguien que había pasado años aprendiendo no solo las notas, sino el alma detrás de ellas. La postura de María cambió mientras tocaba. Enderezó los hombros, levantó la cabeza y, por primera vez en 15 años, parecía quien realmente era. La asustada señora de la limpieza desapareció, reemplazada por la música que siempre había sido. La melodía fluía de sus dedos como agua de un manantial. Cada nota era perfecta, no porque intentara ser perfecta, sino porque este era su idioma. Así hablaba cuando las palabras no eran suficientes. La multitud se había ido. Completamente en silencio. Los teléfonos que habían sido sostenidos para grabar su fracaso ahora capturaban algo completamente diferente. La gente que antes sonreía con suficiencia ahora miraba con la boca abierta. La cruel sonrisa de Catherine se había desvanecido por completo. Pieza continuada. María cerró los ojos y dejó que la música la llevara a casa. Tenía 17 años otra vez, tocando para su abuela los domingos por la tarde. Tenía 22. Ofreciendo su primer recital en un auditorio lleno en Bucarest. Tenía todas las edades que había tenido y cada sueño que había soñado fluía entre sus dedos. Las partes técnicas que habían dificultado a la estudiante a principios de esa semana no eran nada para María. Sus dedos bailaban sobre las teclas como si nunca se hubieran ido. Como si 15 años de silencio hubieran sido solo una breve pausa entre movimientos. La música era compleja y exigente, llena de ritmos y trinos que desafiarían incluso a pianistas profesionales. Pero María no solo tocaba las notas, sino que contaba una historia. Su historia. Las partes suaves hablaban de infancia e inocencia.
Las secciones dramáticas hablaban de desamor y sacrificio. Los poderosos crescendos eran todas las palabras que nunca había podido decir en inglés. Todos los sueños que había tenido encerrados. Toda la música que se había estado acumulando dentro de ella durante 15 años. La gente del público comenzó a inclinarse hacia adelante, atraída por algo que no entendían del todo. Pero no pudo resistirse. Esto no era solo música, era magia, era una transformación. Justo frente a sus ojos, un hombre mayor cerca del fondo del público se secó las lágrimas. Había sido músico profesional y supo de inmediato que estaba escuchando algo extraordinario. Una joven, que minutos antes se había reído, se encontró conteniendo la respiración, temerosa de emitir cualquier sonido que pudiera romper el hechizo. Incluso el director de la academia, que había visto cientos de actuaciones a lo largo de los años, se quedó paralizado. Nunca había escuchado el piano de la academia tocado con tanta emoción, una técnica tan perfecta combinada con un sentimiento puro y honesto. Los dedos de María revoloteaban sobre las teclas en la sección más desafiante de la pieza. Las notas caían como cascadas. Potente y precisa. Su mano izquierda proporcionó una base atronadora mientras su mano derecha cantaba la melodía por encima. Esta era música que exigía todo del intérprete. Habilidad técnica, profundidad emocional, resistencia física y absoluta valentía. Y María lo dio todo. Cada año de silencio, cada noche de ensueño, cada momento de sentirse invisible. Todo se derramó a través de la música. Ya no tocaba para el público. Ni siquiera tocaba para sí misma. Tocaba por cada sueño que había sido dejado de lado, por cada talento que había estado oculto, por cada persona que se había sentido pequeña a medida que la pieza avanzaba hacia su clímax. La sala parecía vibrar con la fuerza de la música. El piano de cola, que había permanecido silencioso y elegante durante tantas cenas formales, finalmente estaba siendo usado para lo que estaba hecho. Cada cuerda, cada martillo, cada pieza de madera y metal cantaba en perfecta armonía. Catherine se quedó paralizada, su rostro pálido. Esto no debía suceder, se suponía que era una broma, un momento de cruel entretenimiento a expensas de alguien que consideraba inferior. En cambio, estaba presenciando algo que la hacía parecer pequeña e insignificante frente a todos los que importaban. La sección final de The Bad era como una conversación entre el corazón de María y el piano, suave y tierna, que luego crecía hasta alcanzar momentos de increíble poder y luego volvía a susurros que parecían flotar en el aire, como oraciones. Su tacto era tan sensible que podía hacer cantar, llorar o reír al piano a veces. Todo en el lapso de unos pocos compases, mientras las últimas notas resonaban en la perfecta acústica del comedor. María abrió lentamente los ojos. Por un momento, la sala quedó en completo silencio. No era el silencio incómodo de la gente esperando algo de que reírse, sino el silencio sagrado que sigue a algo hermoso y verdadero. Luego, lentamente, una persona comenzó a aplaudir, luego otra, y luego otra. En cuestión de segundos, toda la sala estalló en aplausos que parecieron sacudir las paredes. La gente estaba de pie vitoreando, algunos llorando abiertamente. Los teléfonos que habían estado grabando para burlarse en redes sociales ahora capturaban algo que sabían que querrían ver una y otra vez. Los aplausos parecían eternos. María estaba sentada en el banco del piano, todavía en shock por lo que acababa de suceder. Sus manos descansaban sobre su regazo y apenas podía creer que acabaran de tocar una de las piezas más difíciles de la música clásica. Durante 15 años se había preguntado si aún podría hacerlo, ahora que sabía que la gente se agolpaba alrededor del piano, todos hablando a la vez. Escuchó palabras como increíble, asombroso e increíble, pero todo parecía. Le estaba pasando a otra persona. Hace solo 30 minutos, ella estaba lavando platos en la cocina. Estaba rodeada de algunas de las personas más ricas e importantes de la ciudad, y todos la miraban con una mirada que nunca antes había visto. Un señor mayor se abrió paso entre la multitud. María lo reconoció como el doctor Richardson,
uno de los miembros de la junta directiva de la academia. Sus ojos aún estaban húmedos por las lágrimas y su voz temblaba al hablar. «Querida», dijo, tomándole la mano con suavidad. «¿Dónde aprendiste a tocar así?» Antes de que María pudiera responder, alguien más intervino. «Es broma». Era la balada número 1 de Chopin. He oído a pianistas profesionales arruinarla. ¿Cómo la toca una señora de la limpieza? La pregunta quedó flotando en el aire y María sintió docenas de ojos sobre ella de nuevo. Pero esta vez era diferente. No la miraban como si fuera un entretenimiento o una broma. La miraban como si fuera un misterio. Querían desesperadamente resolverlo. «Estudié música», dijo María en voz baja, con un acento cargado de emoción, «hace mucho tiempo en Rumanía». «Estudié música», Dr. Richardson repitió donde con quien María respiró hondo. Había guardado este secreto durante tanto tiempo que decirlo en voz alta fue como saltar de un precipicio. «Academia de Música de Bucarest. Fui pianista de concierto antes de venir a Estados Unidos». La multitud estalló en susurros. La gente volvía a sacar sus teléfonos, pero esta vez no para burlarse de ella. Buscaban información, tratando de comprender lo que acababan de presenciar. Una joven cerca del frente de la multitud levantó su teléfono. «Estoy buscando la Academia de Música de Bucarest. EMI Online. Esto es una de las escuelas de música más prestigiosas de Europa del Este. Solo aceptan a los estudiantes más talentosos del país». Otra persona gritó desde atrás. «Alguien lo grabó todo. Ya se está compartiendo en redes sociales». A María se le encogió el estómago. Las redes sociales significaban que todo el mundo lo vería. ¿Qué pasaría si su familia en Rumanía descubriera que había estado mintiendo sobre su vida en Estados Unidos? ¿Qué pasaría si descubrieran que había estado limpiando pisos en lugar de dar conciertos? Pero al mirar alrededor, vio algo que la sorprendió. En lugar de juicio o lástima, vio emoción. Esta gente no la menospreciaba por ser una señora de la limpieza. Estaban asombrados de que alguien tan talentosa se hubiera escondido justo debajo de sus narices. Catherine, quien había empezado todo este lío, estaba de pie al fondo de la multitud. Ahora tenía la cara roja y parecía que quería desaparecer. La gente que se había estado riendo de su cruel broma hace solo una hora ahora la miraba mal. Alguien cerca de ella susurró lo suficientemente alto como para que todos lo oyeran. «No puedo creer que intentaras humillarla. Eso fue repugnante, doctor». Richardson seguía de la mano de María. «Querida, ¿por qué no nos dijiste por qué trabajas de conserje si tienes un don tan increíble?» María sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. ¿Cómo podía explicar 15 años de lucha? ¿Cómo podía hablarles de las barreras del idioma, la falta de contactos, la necesidad desesperada de un trabajo que me permitiera pagar las cuentas? Cuando llegue a Estados Unidos, empezó despacio. «No tengo nada, ni papeles, ni dinero, ni inglés. La música no paga las cuentas. Cuando no tienes a nadie que te ayude, limpio. Trabajo. Sobrevivo». Una elegante mujer con un vestido azul se adelantó. María la reconoció como la señora Chen, otra importante donante de la academia. «Pero seguramente alguien te habría contratado para enseñar piano o para actuar». María negó con la cabeza con tristeza. «Lo intento. Voy a escuelas de música, a restaurantes, a hoteles, pero mi inglés es malo y no sé cómo se dice». Recomendaciones de profesores estadounidenses. Nadie quiere arriesgarse con la señora de la limpieza de Rumanía. La sala se quedó en silencio mientras la gente absorbía esto. Muchos de ellos probablemente nunca habían pensado en lo difícil que debía ser. Para que los inmigrantes pudieran usar sus habilidades en un nuevo país, vivían en un mundo donde el talento siempre era reconocido y recompensado, pero la historia de María les mostraba una realidad diferente. Un joven entre la multitud levantó su teléfono con entusiasmo. «El video se está volviendo viral. Ya tiene más de 1000 compartidos y la gente lo llama el talento oculto y el secreto de la señora de la limpieza».
Las visualizaciones aumentan cada minuto. El corazón de María comenzó a viralizarse. ¿Qué significa esto? Significa que millones de personas verán tu actuación. El doctor Richardson explicó con amabilidad. El mundo entero está a punto de descubrir lo que acabamos de descubrir. Como para demostrar su punto, los teléfonos de toda la sala comenzaron a vibrar con notificaciones. La gente recibía mensajes de amigos y familiares que ya habían visto el video en línea. La historia se difundía más rápido de lo que nadie podría haber imaginado. La señora Chen revisaba su teléfono. Miren estos comentarios, dijo leyendo en voz alta. Esto me hizo llorar. ¿Cómo es que no se presenta en el Carnegie Hall? Así es como se ve el verdadero talento. No puedo dejar de verlo. Un hombre cerca del piano gritó. La estación de noticias local lo acaba de compartir. El Canal 7 lo llama la actuación que conmocionó a la élite de la ciudad. María se sintió abrumada. Hacía apenas unas horas, había sido invisible. Ahora, desconocidos de todo el mundo la veían tocar el piano y hablaban sobre su historia. Era demasiado para procesar. El doctor Richardson pareció comprender su confusión. María dijo con suavidad, esto es bueno. La gente está viendo tu talento y querrá ayudarte a compartirlo con el mundo, pero solo estoy limpiando. La señora María susurró, no. La señora Chen dijo con firmeza, nunca fuiste solo una señora de la limpieza, siempre fuiste una pianista que limpiaba edificios para sobrevivir. Hay una gran diferencia. Alguien entre la multitud gritó, debería estar actuando aquí, no limpiando aquí. Otros comenzaron a asentir en voz alta. La academia debería contratarla como profesora, debería dar conciertos. Es un talento increíble. Eso se está desperdiciando. El director de la academia, que había permanecido en silencio durante la mayor parte del proceso, finalmente dio un paso al frente. Su rostro estaba pálido y María pudo notar que se estaba dando cuenta de lo mucho que la academia había fallado en reconocer el tesoro que había estado trabajando en su. María, que llevamos 2 años construyendo, dijo formalmente, creo que necesitamos tener una conversación muy larga. Mañana por la mañana, la academia ha cometido un terrible error. Mientras la multitud seguía entusiasmada y los teléfonos seguían sonando con notificaciones, María se sentó tranquilamente en el banco del piano donde todo comenzó. El instrumento que había sido su perdición hacía 30 minutos era ahora la clave de un futuro con el que había dejado de soñar hacía años. Pero lo más asombroso no fue el video viral ni la repentina atención, sino la mirada de la gente al verla por primera vez en 15 años. Estaban viendo a la verdadera María, no a la señora de la limpieza invisible, sino a la artista que nunca había desaparecido realmente, solo había aprendido a esconderse. La noche que había comenzado con humillación se estaba convirtiendo en algo completamente diferente, se estaba convirtiendo en un nuevo comienzo y María comenzaba a creer que tal vez, solo tal vez, no era demasiado tarde para que los sueños se hicieran realidad. 6 meses después, María se paró frente a un espejo en un pequeño camerino, sin apenas reconocer a la mujer que la miraba. En lugar de su descolorido uniforme azul de limpieza, llevaba un elegante vestido negro que fluía como la música misma. Su cabello, generalmente recogido en una simple coleta, estaba bellamente peinado, pero el mayor cambio no era lo que vestía, sino la luz en sus ojos. Esta noche era la noche con la que había soñado durante 25 años. Estaba a punto de actuar en la sala de conciertos más prestigiosa de la ciudad, el Golden Symphony Center, el mismo lugar donde había comprado un asiento barato en la última fila hace 3 años solo para recordar lo que se sentía al escuchar música clásica en vivo. Un suave golpe en la puerta interrumpió sus pensamientos. 5 minutos, María, dijo la voz de su representante, una mujer amable que la contactó al día siguiente de que el video se hiciera viral. María aún no podía creer lo que había sucedido en esos 6 meses desde aquella noche en la academia. La grabación de su actuación había sido vista más de 50 millones de veces en diferentes plataformas. Canales de noticias de todo el mundo la habían entrevistado.
Críticos musicales habían escrito artículos que la llamaban un talento excepcional, oculto a simple vista. Pero lo más asombroso no fue la fama ni la atención, sino cómo cambió su relación con su familia. Cuando su madre, en Rumanía, vio el video, ella gritó llorando, no de tristeza, sino de orgullo. Siempre supe que su madre había dicho entre lágrimas de felicidad, siempre supe que la música seguía dentro de ti. Su hermano había volado a Estados Unidos para el concierto de esa noche, la primera vez que se veían en 15 años. Ese mismo día, él le había tomado las manos y le había dicho, nunca dejas de ser música, hermana, acabas de tomarte un intermedio muy largo. Alguien llamó a la puerta otra vez. María, soy el doctor Richardson. ¿Puedo pasar? Abrió la puerta y se encontró con el anciano miembro de la junta directiva, quien había reconocido su talento por primera vez. Durante los últimos meses, se había convertido en un abuelo para ella, ayudándola a sobrellevar los cambios repentinos en su vida. ¿Cómo te sientes?, preguntó con dulzura. Asustada, María admitió, ¿y si los decepciono? ¿Y si la gente espera demasiado? El doctor Richardson sonrió. ¿Sabes cuánta gente hay ahí fuera? Esta noche, María negó con la cabeza. Había estado demasiado nerviosa para mirar al público. 2000 personas, dijo, y todas las entradas se agotaron en menos de una hora. La gente voló de otros países solo para oírte tocar. Tu familia está al frente. El alcalde está aquí. Incluso algunos estudiantes de tu antigua escuela en Rumanía. Vinieron. Los ojos de María se abrieron de par en par. Estudiantes de Bucarest. Tu antiguo profesor de piano también está aquí. El profesor Petro tiene 90 años, pero insistió en venir. Dijo que siempre se preguntaba qué había pasado con su alumno más talentoso. Se formaron lágrimas en los ojos de María. El profesor Petrov había sido como un padre para ella cuando era joven. Pensó que nunca lo volvería a ver. ¿Pero sabes qué es lo más hermoso? El doctor Richardson continuó. La mitad del público esta noche son personas que, trabajos regulares, conserjes, camareras, obreros de fábrica, inmigrantes como tú. Cuando tu historia se difundió, dio esperanza a quienes creían que sus sueños estaban muertos. Ahorraron dinero para comprar entradas porque se ven reflejados en ti. María se secó los ojos con cuidado, intentando no estropearse el maquillaje. Solo quiero tocar bien, quiero que se sientan orgullosos, dijo mi querido doctor Richardson en voz baja. Ya lo has hecho, simplemente por ser tú mismo, simplemente por no rendirte, ya nos has hecho sentir orgullosos a todos. Al irse, María se miró al espejo una vez más. Pensó en Catherine, la mujer que había intentado humillarla esa noche. Catherine le había escrito una carta 2 semanas después de que el video se hiciera viral. Era una disculpa de verdad, no solo palabras para verse mejor. Había donado una gran suma de dinero para crear un fondo de becas para músicos inmigrantes y no había pedido nada a cambio. Me equivoqué. La carta decía, solo vi lo que esperaba ver y me perdí a la hermosa persona que tenía frente a mí. Gracias por enseñarme a mirar más profundamente. María había enmarcado esa carta y la había colgado. Lo encontró en su nuevo apartamento, no porque estuviera orgullosa de perdonar a Catherine, sino porque le recordaba que la gente podía cambiar, como ella había cambiado. Llegó otro golpe. Era la hora. Su representante llamó suavemente. María caminó por el pasillo hacia el escenario. Su corazón latía con fuerza con cada paso. Podía oír el murmullo de la multitud más allá de la cortina. 2000 personas esperaban escucharla tocar. Se detuvo al borde del escenario y echó un vistazo a través de la cortina. La sala de conciertos era magnífica, con paredes doradas y candelabros de cristal que brillaban como estrellas. Cada asiento estaba lleno. Lleno de gente, en los pasillos de la primera fila, pudo ver a su hermano secándose las lágrimas antes de que ella siquiera tocara una nota. Junto a él estaba sentado un anciano de mirada amable, el profesor Petro. Incluso desde el escenario,
Pudo verlo sonreír y asentir con la cabeza, el mismo gesto de aliento que había hecho 25 años atrás, cuando estaba nerviosa antes de su primer recital. El director de la academia también estaba allí, junto con la señora Chen y el doctor Richardson. Pero entre el público se veían rostros que no reconocía. Gente común que se había conmovido con su historia, que había visto que nunca es tarde para perseguir tus sueños. Las luces se atenuaron y María subió al escenario. Los aplausos fueron atronadores, y duraron varios minutos. Se sentó al piano de cola, un instrumento aún más hermoso que el de la academia, y puso sus manos sobre las teclas. Para el concierto de esa noche, había elegido piezas que contaban su historia. Empezó con la misma balada de Chopin que le cambió la vida 6 meses atrás, pero esta vez no la tocaba como María, la señora de la limpieza que luchaba por respeto, ella lo tocaba como María, la pianista, compartiendo su talento con quienes realmente querían escucharlo mientras la música llenaba el concierto. María sintió algo que nunca antes había experimentado: paz absoluta durante 15 años. Se sentía como si estuviera viviendo la vida de otra persona. Esta noche, finalmente estaba en casa durante los pasajes más suaves. El público estaba tan silencioso que podía oír su propia respiración durante las secciones más potentes. Podía sentir la energía en la sala. 2000 corazones latían al ritmo de la música. Cuando terminó la parte mala, los aplausos fueron aún más fuertes que antes, pero María no había terminado. Tocó piezas de Mozart, de Rachmaninoff, de Liszt. Cada una era perfecta, no porque nunca cometiera errores, sino porque tocó con tanta honestidad que las pequeñas imperfecciones se convirtieron en parte de la belleza de su pieza final. Eligió algo especial, una canción folclórica rumana que su abuela solía cantar, arreglada para piano, mientras la simple y hermosa melodía llenaba la sala. Muchos en el público comenzaron a llorar. Era el sonido del hogar, del recuerdo de los sueños que se niegan a morir, sin importar cuánto esperen. Cuando la última nota se apagó, todo el público se puso de pie. Los aplausos continuaron durante 10 minutos, con la gente gritando «bravo» y lanzando flores al escenario. María se puso de pie e hizo una reverencia. Las lágrimas corrían por su rostro, pero el momento más preciado llegó cuando vio al profesor Petro en la primera fila. El anciano estaba de pie con lágrimas en los ojos, aplaudiendo lenta y deliberadamente. La miró y articuló las palabras que solía decir después de sus mejores actuaciones: música del alma. Al hacer su última reverencia, María pensó en el largo camino que la había traído hasta este momento. De una joven con sueños en Rumanía a una inmigrante con dificultades que limpiaba pisos, y de pie en uno de los escenarios más famosos del mundo. La señora de la limpieza seguía siendo parte de su historia y estaba orgullosa de esa mujer que había sobrevivido y perseverado. Pero esta noche, María era exactamente quien siempre estuvo destinada a ser. Una música que compartía su don con el mundo, demostrando que nunca es tarde para que los sueños encuentren el camino a casa.